Vamos a hablar de la ley de Boyle y para ello vamos a utilizar un laboratorio virtual, el cual se encuentra en la plataforma PhET. Bueno, la ley de Boyle, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo un gas, allá tenemos el gas dentro del recipiente, el volumen de esta muestra va a variar inversamente con la presión, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Entonces yo me vengo para acá donde dice mantener constante y oprimo la opción temperatura. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que si el volumen de este recipiente disminuye a la mitad, pues la presión se va a duplicar. Miremos, vamos a suponer que este recipiente tiene un volumen de 10 litros y tiene una presión de 5.8 atmósferas. ¿Qué va a pasar? Yo voy a coger este volumen y lo voy a llevar de 10 litros, lo voy a llevar a 5 litros, a la mitad. Al reducirlo a la mitad, pues la presión se va a duplicar. Está en 5.8, entonces va a pasar cercano a 12, puede ser 11.6. Miremos a ver. Efectivamente, disminuí el volumen a la mitad y la presión aumentó. Pasó de 5.8 a 11.7. Básicamente, eso es lo que me dice la ley de Boyle, que si el volumen disminuye, la presión va a aumentar o viceversa. A ver, ahora qué va a pasar con la presión, la cual en estos momentos está en 11.7 atmósferas. ¿Qué pasa si yo triplico ese volumen que está en 5 litros? Si yo triplico este volumen, lo paso a 15 litros, pues evidentemente la presión se me redujo a la tercera parte. Básicamente ese es el comportamiento que va a tener la ley de Boyle. ¿Qué hay de interesante en esta ley? Que la podemos expresar mediante una gráfica y matemáticamente. A este lado vamos a tener la presión y aquí el volumen. Esta ley siempre va a tener un comportamiento de este tipo. ¿Cómo podemos interpretar esta gráfica? Pues que si yo tengo una presión hacia este eje, pues voy a tener una presión alta. Y en esta parte de este eje voy a tener un volumen alto. En esta parte de la gráfica tengo una presión alta, pero tengo un volumen bajo. Si lo miramos en este sentido, la presión va a empezar a disminuir, pero el volumen va a aumentar. Si lo miramos en ese sentido, en el sentido contrario, el volumen empieza a disminuir a medida que la presión aumenta. Y también podemos calcularla mediante la siguiente ecuación. Si en un sistema tengo una presión 1 por un volumen 1 y una presión 2 por un volumen 2. Aquí voy a tener unas condiciones iniciales y aquí voy a tener unas condiciones finales. Si yo conozco 3 datos de estos, entonces yo puedo hallar el cuarto. Por ejemplo, en este caso, en este sistema, ¿qué tenemos? Digamos que tenemos esta presión de acá. Vamos a tener una presión de 11.7 inicialmente, 11.7 atmósferas y un volumen de 5 litros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a mover
voy a agrandar el recipiente. Lo voy a llevar de 5 litros, lo voy a llevar a 15 litros. Entonces, ahí conocemos el volumen 2. Ese volumen 2, como lo llevamos a 15 litros, pues podemos calcular ya la presión. O sea que la presión ahí va a disminuir en la tercera parte. Que la tercera parte de 11.7 sería 3.9. Miremos a ver. Evidentemente, nos da 3.9. Entonces, haciendo el cálculo, aquí pondríamos la presión 2 y aquí dividimos por el volumen final, que fueron 15 litros. Lo hacemos en la calculadora. Reemplazamos 11.7 por 5 litros y esto lo dividimos entre 15, que fue el volumen final. Y tenemos que nos da una presión 2, una presión final de 3.9.